Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y agradecer a todos aquellos que han enviado sus preguntas, sus comentarios e inclusive hasta sus críticos. Esperamos que lo sigan haciendo. En el día de hoy vamos a seguir trabajando sobre las infecciones urinarias y el tema es la frecuencia. La frecuencia de las infecciones urinarias es muy común. Solamente está superada por las gastrointestinales y las respiratorias. Para que ustedes tengan una idea general de la frecuencia, podemos citar una estadística de los Estados Unidos de hace unos cuantos años, que decía que aproximadamente 7 millones de personas habían tenido infección urinaria. Se necesitaron alrededor de 1 millón de asistencia en los servicios de urgencia y alrededor de 100.000 de hospitalizaciones. Datos un poquitico más recientes revelan que por lo menos 8 millones de personas se han reportado con infecciones urinarias. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿eso realmente es la realidad? No. Y no es la realidad por varios factores. En primer lugar, las infecciones urinarias no es una enfermedad de obligatoria referencia, por lo tanto no se reflejan en las estadísticas. Además, muchas infecciones urinarias, sobre todo en las mujeres, tienen algunos síntomas, algunas molestias, se tratan en la casa o curan solas específicamente y eso no se reporta. Además, cuando van a las consultas médicas, el diagnóstico en la mayoría de los casos se basa solamente en un examen simple de orina, sin hacer urocultivo. Y toda esa inmensidad de casos, por supuesto, no aparece en las estadísticas. Por lo tanto, podemos concluir esta primera parte con una conclusión: que las enfermedades o las estadísticas no reflejan la verdadera frecuencia de las enfermedades de tipo infecciosa renales. Ahora, ¿son frecuentes en todas las edades y el sexo? No. En todas las edades y los sexos hay factores que lo diferencian específicamente. Factores que van en dependencia de la edad, del sexo y factores de riesgo o contaminantes. Vamos a analizar esto con un poquitico más de detalle. ¿Cuáles son las infecciones más comunes en las mujeres? Porque son las que más se pueden ver. En las mujeres padecen, por las mismas causas anatómicas que ya explicamos en las conferencias anteriores, de un uréter corto, que el uréter, que la uretra termina específicamente muy cerca de la vagina y sobre todo del recto, que son lugares de alto contenido de tipo bacteriano. Se dice que aproximadamente la mitad de las mujeres a lo largo de su vida van a tener por lo menos una infección urinaria. Pero esto es mucho más frecuente y mucho más, yo diría, riesgosa. Antes de los 23 años de edad, sobre todo después que comienza la actividad sexual, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres van a tener por lo menos una infección urinaria. Y lo que es peor, por lo menos alrededor del 5 o 6% van a tener recurrencia. Además, la recurrencia, una vez tenida un episodio inicial, aumenta en una forma significativa que puede ser hasta un 20%. Ahora, ¿cuáles son las más comunes en las mujeres? Bueno, por supuesto, las que están más próximas en la parte baja, o sea, las infecciones urinarias bajas, la uretritis y la cistitis. O podemos mencionarlo, la uretrocistitis, ya que están muy unidas ambas cosas. Ahora, en el hombre es diferente, por la misma anatomía que tiene el hombre y porque el hombre tiene próstata y la mujer no. Es rara antes de los 50 años y cuando aparece casi siempre está relacionada con infecciones relacionadas con transmisiones sexuales. Ahora, después de los 50 años va aumentando significativamente la presencia de las infecciones urinarias por el hecho básico de que tienen obstrucciones por aumento de volumen de la uretra y al mismo tiempo dificultades al orinar. Por lo tanto, se va a acumular orina en la vejiga y la orina es una magnífica, digamos, nutriente de la vejiga. Por lo tanto, la probabilidad aumenta mucho más. Ahora, ¿es mayor en pacientes con riesgo que facilitan su desarrollo? Por supuesto. Si usted tiene algún tipo de riesgo que facilita la reproducción de las
de las bacterias aumenten un riesgo en una forma significativa. Además, también en muchas ocasiones hay malformaciones congénitas. Hay también algunas enfermedades como por ejemplo las diabetes mellitus que favorecen la infección urinaria. Y una cosa que nunca pensamos, sobre todo en el adulto, pero sí se ve mucho en el niño y en la mujer joven o el hombre joven, que son las malformaciones de la columna vertebral que facilitan la producción de estas enfermedades. Existe una considerable diferencia en cuanto a la presentación de las infecciones urinarias en relación con la edad y con el sexo. ¿Cuáles son las diferencias que se presentan en esto? Bueno, hay diferencias por aspectos epidemiológicos, hay diferencias por apatogenia, es decir, cómo se produce la infección, por la clínica que se presenta, por el diagnóstico e inclusive por el tipo de tratamiento que va a ser diferenciado. Vamos a ver en algunas edades. En el recién nacido y en el prematuro, la infección urinaria se presenta aproximadamente en 1 a 1,5% de los casos. En la mayoría de las veces está relacionada con malformaciones congénitas y se ve preferiblemente en los varones y no en las hembras. En los lactantes ya va aumentando un poquitico este tipo de infecciones, sobre todo entre alrededor de 3 a 5 años de edad. Todavía sigue predominando en el varones y no en las hembras. Pero a medida que avanza y ya tenemos en el primer año de vida, este porcentaje se va a tratar de diferenciar, reportándose ya que en las niñas va a haber más frecuencia que en los hombres, aproximadamente 2,5,3% en cada uno de ellos. Cuando alcanzamos las edades preescolares y escolares, ya hay un franco predominio de la infección urinaria en las hembras. Y este puede ser una relación de 1,5 en relación con la de los hombres. ¿Por qué? Porque esta edad se producen una serie de alteraciones que ya van a facilitar la producción de las infecciones urinarias en la mujer. Se calcula que a los 7 años aproximadamente el 8,4% de las niñas van a tener una infección urinaria. Sin embargo, en los niños está aproximadamente 1,7 a 2%. Ustedes ven un predominio franco de las niñas en relación con los varones. Ahora, aquí entramos en una edad muy importante, que es cuando empiezan las relaciones sexuales, que va básicamente desde la primera regla hasta la menopausia. Aquí se producen alteraciones de tipo funcionales, de tipo anatómica, que van a facilitar la presencia de la infección urinaria en la mujer. Sobre todo relacionado por dos elementos que para mí son muy importantes, aparte por supuesto de la cosa de anatomía que tienen las mujeres. Uno, la frecuencia de infecciones o secreciones vaginales, lo que común se llama, se define como flujo. Y además también porque se cambia el pH de los gérmenes de la vagina. Es decir, son dos factores importantes. Ahora, la infección en el hombre, en edad joven, por debajo de los 50 años de edad, es realmente muy escasa. 1% aproximadamente en buenas estadísticas, pero casi siempre relacionada con sus enfermedades de tipo infecciosa por transmisión sexual. Cosa que cambia a partir de los 50 años. A partir de los 50 años ya vienen los problemas por el aumento de la próstata, de la retención urinaria, y se va a hacer mucho más frecuente ya a partir de los 60 años la infección urinaria, más en el hombre que en la mujer. Aunque poco a poco se va incrementando en esas edades la infección en la mujer, y ya en edad mucho más adulta aproximadamente son iguales los casos de los dos casos. Ahora, en las niñas, ¿qué pasa con las niñas? El problema sobre todo en las niñas pequeñas que no tienen todavía una educación de tipo de higiene, etcétera, hay una tendencia a tener más infecciones que en los adultos. En la mujer, en relación adulta, cuando empieza con sus relaciones sexuales, ya por las mismas alteraciones de tipo anatómica que hemos mencionado y por la misma relación intersexual, aumenta la posibilidad de una infección.
a tal punto que después de una relación sexual es muy frecuente, pero muy frecuente, la presencia de bacteriuria, sin bacterias en la orina, lo que es una forma de tipo transitoria. Porque aquí se va a establecer entonces la diferencia que existe entre la invasión bacteriana y los mecanismos de defensa. Por eso se aconseja, después de una relación sexual, por supuesto, en un tiempo determinado, orinar lo más pronto que sea posible para eliminar los gérmenes que puedan tener. ¿Cuál es el cálculo de los nuevos casos anuales? Lo que se conoce con incidencia. Se aproxima aproximadamente el 5% en el sexo femenino, pero sobre todo en las personas de mayor edad se puede tener hasta un 20% de nuevos casos de infecciones urinarias. Hemos dicho sobre todo en la mujer joven y en el hombre después de los 50 años de edad. Bueno, los pacientes hospitalizados, que es el último tema que queremos tocar, por supuesto que tienen una mayor frecuencia de infección urinaria, porque habitualmente están sometidos a encamamiento, a procedimientos de tipo urológico, inclusive a sondas vesicales permanentes. Y la infección aquí es muy frecuente y prácticamente en pacientes hospitalizados, encamados, alrededor del 50% pueden tener bacteriuria y expresión de una infección urinaria. Hasta aquí lo que queríamos decir en este nuevo encuentro. En el próximo encuentro vamos a utilizar o vamos a tratar cómo que se producen las infecciones urinarias. Y posteriormente vamos a ver cómo se tratan y se diagnostican.